Empapada hasta los huesos y con su cría temblando violentamente bajo la tormenta, la yegua golpeó desesperadamente la puerta mientras sus ojos suplicantes se clavaban en los del pequeño Santiago. Lo que parecía un simple ruego por refugio despertaría un don familiar que todos creían perdido con la muerte del abuelo Joaquín. La pequeña finca, El Amanecer, se encontraba en las afueras de San Miguel de Allende, un lugar donde el aire fresco de la Sierra Mexicana acariciaba los campos verdes cada mañana. Era propiedad de la familia Hernández. Rodrigo, Carmen y su pequeño hijo Santiago, un niño de apenas 2 años, con ojos grandes y curiosos que parecían absorber el mundo con asombro. La familia había heredado aquella propiedad del abuelo Joaquín, quien había sido un reconocido criador de caballos en la región. El abuelo había fallecido hacía apenas 6 meses, dejando tras de sí una tradición familiar que amenazaba con desvanecerse. Rodrigo trabajaba como contador en la ciudad y Carmen era maestra en la escuela local. Ninguno de los dos tenía la pasión por los caballos que había caracterizado al viejo Joaquín, pero mantenían el rancho por respeto a su memoria y porque Santiago parecía haber heredado aquel amor inexplicable por los equinos. Aquella mañana de noviembre, el cielo amaneció cubierto por nubes grises que presagiaban una tormenta. Carmen preparaba el desayuno mientras observaba por la ventana de la cocina cómo el viento comenzaba a agitar las ramas de los árboles. Rodrigo ya había partido hacia la ciudad, donde pasaría todo el día trabajando. «Parece que se viene fuerte la lluvia», murmuró Carmen, mientras servía un poco de leche caliente en el vaso favorito de Santiago, uno decorado con pequeños caballitos. El niño estaba sentado en su silla alta, golpeando suavemente la mesa con sus manitas y balbuceando palabras a medio formar. A sus 2 años, Santiago hablaba poco, pero entendía casi todo. Sus ojos oscuros, idénticos a los del abuelo Joaquín, miraban a través de la ventana como si esperara algo. «¿Qué miras tanto, mi amor?», preguntó Carmen, acariciando el cabello negro de su hijo. Santiago señaló hacia afuera y dijo claramente: «¡Caballo!». Carmen sonrió. La primera palabra completa que su hijo había pronunciado no había sido mamá ni papá, sino caballo. El abuelo Joaquín habría estado orgulloso. «Hoy no podemos ir a ver a los caballos, mi cielo. Va a llover mucho». La finca contaba con un establo donde quedaban 3 caballos, Relámpago, un semental negro que había sido el orgullo del abuelo, Luna, una yegua blanca de temperamento dócil, y Canela, una yegua marrón que había llegado preñada hacía unos meses, comprada por Rodrigo en un intento por mantener vivo el legado de su padre. El establo estaba a unos 100 metros de la casa principal, conectado por un sendero de tierra que en días lluviosos se convertía en un lodazal. Normalmente, José, el único trabajador que quedaba en la finca, se encargaba de alimentar y cuidar a los animales. Pero ese día, José había pedido permiso para llevar a su esposa al médico en el pueblo. Carmen terminó de darle el desayuno a Santiago y lo llevó a la sala para que jugara con sus bloques de construcción mientras ella limpiaba la cocina. La lluvia comenzó a caer suavemente, golpeando el techo de tejas con un sonido rítmico que resultaba casi hipnótico. Pasaron las horas y la lluvia se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y hacía crujir las ventanas de madera de la vieja casa. Carmen había encendido algunas velas por si se iba la luz, algo común en aquella zona durante las tormentas fuertes. «¡Caballo, caballo!», exclamó de repente Santiago, corriendo hacia la ventana que daba al frente de la casa. Carmen se acercó, intrigada por la insistencia de su hijo. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, bajo la lluvia torrencial, estaba Canela, la yegua marrón,
acompañada por un pequeño potrillo que apenas podía mantenerse en pie. Las crines empapadas se pegaban a sus cuerpos temblorosos mientras avanzaban con dificultad hacia la casa. «¡Dios mío!», exclamó Carmen, corriendo hacia la puerta principal. «¿Qué hacen fuera del establo?». Santiago la siguió, repitiendo emocionado: «¡Caballo, caballo!». Carmen abrió la puerta y observó con preocupación a los animales. Canela debía haber dado a luz durante la noche o esa misma mañana. El potrillo, de pelaje dorado y patas temblorosas, se refugiaba bajo el cuerpo de su madre, buscando protección contra la lluvia inclemente. «¿Cómo salieron del establo?», murmuró Carmen para sí misma, preocupada no solo por los animales, sino también por lo que diría Rodrigo si algo les pasaba. La yegua se acercó al porche de la casa, resoplando fuertemente. Sus ojos grandes y oscuros parecían suplicar ayuda. El potrillo temblaba violentamente. Sus patas delgadas parecían a punto de ceder bajo su propio peso. Santiago, con la valentía y la inocencia propias de un niño de 2 años, extendió su pequeña mano hacia los animales. «Santiago, no», advirtió Carmen, tomándolos rápidamente en brazos. «Son grandes, pueden lastimarte sin querer». Pero el niño no mostraba miedo. Al contrario, se retorcía en los brazos de su madre, intentando liberarse para acercarse a los caballos. «Caballo mojado, mamá, caballo frío», dijo, señalando a los animales empapados. Carmen dudó. No podía dejar a los caballos bajo la tormenta, especialmente al recién nacido. Pero tampoco podía llevarlos de vuelta al establo ella sola, no con Santiago y bajo semejante diluvio. Rodrigo no volvería hasta la noche, y José estaba en el pueblo. Canela relinchó suavemente, como si entendiera la indecisión de Carmen. La yegua dio un paso más hacia el porche, buscando refugio bajo el techo que se extendía sobre la entrada. El potrillo la siguió, sus patas dejando pequeñas huellas mojadas en los tablones de madera. Santiago seguía forcejeando en los brazos de su madre. «Caballo casa, mamá, caballo casa». Carmen sabía que no podía meter a los caballos dentro de la casa. Era una idea absurda. Pero tampoco podía abandonarlos a su suerte, no con el potrillo recién nacido. Mientras contemplaba sus opciones, un relámpago iluminó el cielo seguido por un trueno ensordecedor. El potrillo se sobresaltó y casi pierde el equilibrio. Canela relinchó con fuerza, su miedo evidente en el blanco de sus ojos. Santiago comenzó a llorar, asustado por el trueno y angustiado por los caballos. «Caballo miedo, mamá. Caballo casa». En ese momento, Carmen tomó una decisión. No podía meter a los caballos en la casa, pero había un lugar donde podrían refugiarse: el cobertizo. Murmuró Carmen, recordando de pronto la estructura adosada al costado de la casa que el abuelo Joaquín había usado como taller. Era un espacio amplio con paredes de adobe y techo de tejas, donde guardaban herramientas y algunos muebles viejos. No era el lugar ideal, pero serviría como refugio temporal. «Ven, Santiago, vamos a ayudar a los caballos», dijo Carmen, bajando al niño y tomándolo firmemente de la mano. Con la lluvia golpeando furiosamente contra el techo del porche, Carmen abrió la puerta lateral que conducía al cobertizo. Encendió la luz, revelando un espacio polvoriento pero seco. Rápidamente apartó algunas cajas y herramientas, despejando un área lo suficientemente grande para los 2 animales. «¡Caballo aquí!», exclamó Santiago, entendiendo inmediatamente el plan de su madre. Carmen buscó algunas mantas viejas que estaban apiladas en un rincón. No eran las mejores, pero servirían para secar a los animales y proporcionarles algo de calor. Luego, respirando profundamente,
Se dirigió nuevamente hacia el porche donde Canela y su cría aguardaban, temblando bajo la lluvia que ahora caía oblicuamente, impulsada por el viento. «Vamos, Canela», llamó Carmen suavemente, haciendo un gesto con la mano hacia la puerta del cobertizo. «Por aquí, ven». La yegua levantó las orejas, como si comprendiera. Con pasos cautelosos, comenzó a seguir a Carmen, guiando a su potrillo hacia la entrada del cobertizo. El pequeño animal vacilaba, sus patas aún inseguras sobre el suelo resbaladizo. Santiago observaba fascinado desde la puerta, sus ojos brillantes de emoción. «¡Caballo viene, mamá! ¡Caballo viene!». Una vez dentro, Canela pareció relajarse un poco. Olfateó el aire, reconociendo quizás el olor familiar de las herramientas que el abuelo Joaquín había usado en el establo. El potrillo, en cambio, parecía desorientado y asustado, pegándose al costado de su madre. Carmen cerró la puerta tras ellos, aliviada de haberlos puesto a salvo. Santiago se acercó con pasos vacilantes hacia los animales, pero Carmen lo detuvo. «Espera, mi amor. Primero tenemos que secarlos y asegurarnos de que estén tranquilos». Con movimientos lentos para no asustar a los caballos, Carmen comenzó a pasar una de las mantas por el lomo empapado de Canela. La yegua se dejó hacer, resoplando suavemente como agradeciendo el gesto. El potrillo, sin embargo, se mostraba más receloso, retrocediendo cuando Carmen intentó acercarse. «Está asustado, mamá», dijo Santiago, observando atentamente. «Caballo chiquito tiene miedo». Carmen asintió, sorprendida por la perspicacia de su hijo. «Sí, mi amor, es muy pequeñito y todo es nuevo para él». Santiago se sentó en el suelo a cierta distancia, observando pacientemente. Carmen continuó secando a Canela, hablándole en voz baja para calmarla. Poco a poco, el potrillo comenzó a mostrar curiosidad por el niño sentado tranquilamente en el suelo. Se separó ligeramente del costado de su madre y dio un paso vacilante hacia Santiago. «Mira, mamá», susurró Santiago, completamente quieto. «Caballo chiquito viene». Carmen contuvo la respiración, dividida entre el temor y la fascinación. El potrillo avanzó otro paso, estirando su cuello para olfatear al niño. Santiago, con una sabiduría que parecía impropia para sus 2 años, extendió lentamente su pequeña mano, deteniéndola a medio camino, esperando que el animal terminara de acercarse. El momento parecía suspendido en el tiempo. Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro del cobertizo se había creado una burbuja de calma. El potrillo tocó finalmente con su hocico la mano extendida de Santiago, quien soltó una risita de pura alegría. «Caballo amigo», declaró Santiago con firmeza. Carmen no pudo evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos. Era como ver al abuelo Joaquín reencarnado en su pequeño hijo. Aquella misma conexión inexplicable con los caballos, aquel mismo respeto y amor por los animales. «Sí, mi amor, es tu amigo», confirmó Carmen, acercándose lentamente para unirse a ellos. El potrillo, ahora más confiado, permitió que Carmen lo secara con cuidado. Sus patas aún temblaban, pero ya no de miedo, sino de la emoción del nacimiento reciente. Carmen aprovechó para examinarlo superficialmente, asegurándose de que no tuviera heridas o problemas evidentes. «Parece estar bien», murmuró para sí misma, «pero necesito llamar al veterinario». Sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número del doctor Montoya, el veterinario que atendía a los animales de la finca desde hacía años. «Doctor Montoya, soy Carmen Hernández, de la finca El Amanecer. Tenemos una emergencia. Canela ha dado a luz y ella y el potrillo están ahora en el cobertizo de la casa. No pude llevarlos de vuelta al establo por la tormenta».
Mientras Carmen hablaba por teléfono, Santiago se había acercado más al potrillo. Con movimientos suaves comenzó a acariciar su cuello. El pequeño animal parecía disfrutar del contacto, inclinando su cabeza hacia la mano del niño. «Entiendo, doctora», dijo Carmen frunciendo el ceño. «¿Está seguro de que no puede venir hasta que amaine la tormenta?» La respuesta del otro lado pareció no satisfacerla, pero finalmente asintió. «De acuerdo, seguiré sus instrucciones. Por favor, venga tan pronto como pueda». Al colgar, Carmen observó a su hijo y al potrillo con preocupación. El doctor Montoya le había explicado que no podría llegar hasta que la tormenta disminuyera, pues el arroyo que cruzaba el camino probablemente estaría desbordado. Le había dado algunas instrucciones básicas para asegurarse de que los animales estuvieran bien hasta su llegada. «Santiago, tengo que ir a buscar algunas cosas para los caballos. ¿Puedes quedarte muy quieto y no acercarte demasiado mientras no estoy?» Santiago asintió con seriedad, comprendiendo la importancia de la situación. «Yo cuido caballo, mamá». Carmen dudó un momento, pero el comportamiento tranquilo de los animales la tranquilizó. Además, solo estaría a unos pasos de distancia, en la cocina. «Vuelvo enseguida, mi amor». «No te muevas de ese lugar». Rápidamente, Carmen fue a la cocina a buscar agua tibia, algunos trapos limpios y un poco de avena que guardaban para los caballos. Mientras reunía las cosas, llamó a Rodrigo para informarle de la situación. «¿Canela dio a luz? ¿Y están en el cobertizo?» La voz de Rodrigo sonaba incrédula al otro lado de la línea. «Sí, aparecieron en la puerta durante la tormenta. No podía dejarlos afuera con el potrillo recién nacido». «¿Y Santiago? ¿Está bien?» Carmen sonrió recordando la escena que acababa de presenciar. «Más que bien. Deberías verlo, Rodrigo. Es como ver a tu padre otra vez. Tiene ese mismo don con los caballos». Hubo un momento de silencio en la línea. Rodrigo había tenido una relación complicada con su padre, precisamente porque no compartía su pasión por los caballos. Que su hijo mostrara la misma afinidad debía despertar sentimientos encontrados en él. «Intentaré llegar lo antes posible», dijo finalmente Rodrigo. «Ten cuidado y mantén a Santiago alejado de los cascos de canela. Puede ser protectora con su cría». «Lo haré. Conduce con cuidado». Cuando Carmen regresó al cobertizo, se detuvo en seco en la puerta, conteniendo un grito de sorpresa. Santiago estaba sentado en el suelo y el potrillo se había echado junto a él, con su cabeza dorada descansando sobre el regazo del niño. Canela observaba tranquilamente la escena, como si aprobara la amistad entre su cría y el pequeño humano. «Santiago», susurró Carmen, sin atreverse a moverse por miedo a romper aquella mágica conexión. El niño levantó la mirada, sus ojos brillantes de felicidad. «Caballo duerme, mamá», dijo en voz baja, acariciando suavemente la cabeza del potrillo. Carmen avanzó con cautela, depositando el cubo con agua y los demás suministros en el suelo. Se sentó junto a su hijo, observando maravillada cómo el pequeño animal respiraba tranquilamente sobre el regazo de Santiago. «Es muy bonito, ¿verdad?», preguntó Carmen, extendiendo su mano para tocar el pelaje dorado del potrillo, ahora casi seco. Santiago asintió con entusiasmo. «Mi caballo», declaró con esa seguridad absoluta que solo los niños pequeños poseen. Carmen sonrió ante la declaración de propiedad. «Es el hijo de Canela, mi amor. Tendrá que vivir en el establo con su mamá». Santiago frunció el ceño, procesando esta información que contradecía sus deseos. «Pero está frío afuera. No siempre lloverá, y el establo es un buen lugar para los caballos. Tienen comida, agua y un techo donde dormir». El niño no parecía convencido, pero no insistió. En su lugar,
Continuó acariciando al potrillo, que ahora movía sus orejas en sueños. Carmen aprovechó la calma para ofrecer agua a Canela, quien bebió agradecida. La yegua parecía confiada y tranquila, a pesar de estar en un entorno desconocido. De vez en cuando miraba hacia su cría y el niño, como asegurándose de que todo estaba bien. El doctor Montoya vendrá pronto para revisar que estén sanos, explicó Carmen a Santiago, aunque sabía que el niño probablemente no entendía completamente. Es un doctor para caballos. ¿Caballo enfermo?, preguntó Santiago, súbitamente preocupado. No, mi cielo, solo queremos asegurarnos de que el bebé caballo esté fuerte y sano. Carmen acarició el cabello de su hijo, conmovida por su preocupación. Es muy pequeñito y acaba de nacer. El potrillo se agitó ligeramente, levantando su cabeza del regazo de Santiago. Sus grandes ojos oscuros parecían más alertas ahora. Intentó ponerse de pie, sus patas temblorosas buscando equilibrio en el suelo de tierra apisonada del cobertizo. Santiago se levantó también, siguiendo los movimientos del animal con atención. El potrillo, ya más estable, dio unos pasos vacilantes hacia su madre. Canela lo recibió con un suave relincho, olfateándolo para asegurarse de que estaba bien. ¿Tiene hambre?, observó Carmen, viendo cómo el potrillo buscaba instintivamente las ubres de su madre. Santiago observaba el proceso con fascinación, sin perder detalle. Carmen aprovechó para rodear los hombros de su hijo con un brazo, agradecida por este momento de ternura compartida. ¿Cómo se llama?, preguntó Santiago de repente, señalando al potrillo. Carmen se dio cuenta de que, efectivamente, el recién nacido aún no tenía nombre. Tradicionalmente, el abuelo Joaquín había nombrado a todos los caballos nacidos en la finca. No tiene nombre todavía, mi amor. ¿Te gustaría ponerle uno tú? Los ojos de Santiago se iluminaron ante la posibilidad. ¿Yo? Sí, tú. Pero piénsalo bien, porque será su nombre para siempre. Santiago frunció el ceño, tomándose muy en serio la responsabilidad. Miró fijamente al potrillo, que ahora se alimentaba tranquilamente. Sol, dijo finalmente. Se llama Sol. Carmen sonrió, pensando en lo apropiado del nombre. Con su pelaje dorado brillante, el potrillo realmente parecía capturar la luz del sol, incluso en este día gris y tormentoso. Sol es un nombre muy bonito, aprobó Carmen. Creo que al abuelo Joaquín le habría gustado. Santiago sonrió, orgulloso de su elección. Sol, mi amigo, declaró como sellando un pacto. Las horas pasaron lentamente mientras la tormenta continuaba azotando el exterior. Carmen improvisó un pequeño lecho con heno y mantas viejas para los caballos y preparó un refrigerio para Santiago y para ella. El niño se negaba a alejarse mucho de Sol, como si temiera que el potrillo pudiera desaparecer en su ausencia. Cerca de las 4 de la tarde, cuando la lluvia por fin comenzaba a amainar, escucharon el ruido de un vehículo aproximándose. Carmen se asomó por la ventana y vio la camioneta del doctor Montoya estacionando frente a la casa. «Ya llegó el doctor para los caballos», anunció aliviada. «Vamos a recibirlo, Santiago». El niño la siguió de mala gana, mirando hacia atrás varias veces para asegurarse de que Sol estaba bien. Carmen abrió la puerta principal justo cuando el doctor Montoya, un hombre mayor de cabello cano y expresión amable, subía los escalones del porche, cargando su maletín de cuero. «Carmen, qué situación más inusual», saludó el veterinario, sacudiéndose la humedad del impermeable. «¿Cómo están nuestros pacientes?» «Parecen estar bien, doctor. El potrillo se mantiene en pie y amamado. Canela está tranquila». El doctor Montoya se agachó para saludar a Santiago. «Hola, pequeño. ¿Así que tienes visitas especiales hoy?» Santiago asintió con seriedad. «Sol y Canela, en casa».
Sol, el veterinario miró interrogante a Carmen. Así ha nombrado Santiago al potrillo, explicó ella con una sonrisa. Es de color dorado como el sol. Un nombre excelente, aprobó el doctor Montoya, enderezándose. Vamos a ver cómo están nuestros amigos equinos. Los tres se dirigieron al cobertizo. Al abrir la puerta, encontraron a Canela y Sol exactamente donde los habían dejado. La yegua levantó la cabeza, reconociendo al veterinario, mientras el potrillo se escondía parcialmente tras ella. «Bien, bien», murmuró el doctor Montoya, dejando su maletín en el suelo y acercándose lentamente a los animales. «Vamos a revisar primero a la mamá». Con movimientos expertos y gentiles, el veterinario examinó a Canela, palpando su vientre, revisando sus ojos, orejas y boca y auscultando su corazón y pulmones. La yegua se dejó hacer, mostrando apenas signos de incomodidad. «Canela está en excelentes condiciones», anunció finalmente. «Ahora, veamos al pequeño Sol». Aquí es donde surgió un problema. El potrillo se negaba a separarse de su madre, retrocediendo cada vez que el doctor Montoya intentaba acercarse. «Es tímido», observó el veterinario, «bastante normal en potrillos recién nacidos». Santiago, que había estado observando atentamente, se adelantó. «Yo ayudo», declaró con convicción. Antes de que Carmen pudiera detenerlo, el niño se acercó al potrillo y comenzó a hablarle en voz baja. No eran palabras claras, sino más bien un murmullo tranquilizador. Sol movió sus orejas, reconociendo la voz de su amigo humano. Para asombro de los adultos, Santiago tomó suavemente el hocico del potrillo entre sus pequeñas manos y lo guió hacia el doctor Montoya. «Doctor Cura», explicó Santiago al animal, como si pudiera entenderle perfectamente. «No duele». El doctor Montoya intercambió una mirada de sorpresa con Carmen antes de aprovechar la oportunidad. Con movimientos rápidos pero delicados, examinó al potrillo mientras Santiago continuaba sosteniéndolo y hablándole. «Increíble», murmuró el veterinario. «Nunca había visto algo así en un niño tan pequeño». «Es como su abuelo», respondió Carmen en voz baja. El padre de Rodrigo tenía esa misma conexión con los caballos. El doctor Montoya completó su examen y se incorporó, sonriendo ampliamente. «Bueno, puedo decir que Sol es un potrillo perfectamente sano. Algo pequeño, quizás, pero fuerte. Has hecho un gran trabajo ayudándome, Santiago». El niño asintió con seriedad, como si hubiera comprendido perfectamente la importancia de su papel. Luego volvió junto al potrillo, que parecía aliviado de que el examen hubiera terminado. «Les recomendaría trasladarlos al establo en cuanto sea posible», aconsejó el doctor Montoya mientras recogía sus instrumentos. «Este espacio es adecuado temporalmente, pero necesitan el ambiente apropiado». Carmen asintió, aunque notó la expresión de descontento en el rostro de Santiago. «José volverá mañana, nos ayudará a llevarlos». «Excelente, volveré en una semana para un control. Mientras tanto, asegúrense de que el potrillo siga mamando regularmente y que ambos tengan agua fresca». Mientras acompañaba al doctor Montoya hacia la puerta, Carmen escuchó el sonido de otro vehículo aproximándose. Era la camioneta de Rodrigo, regresando antes de lo esperado. Rodrigo Hernández descendió de su camioneta y corrió hacia la casa, cubriéndose de la llovizna con un maletín. A sus 35 años, conservaba el físico atlético de su juventud, aunque su rostro mostraba las líneas de preocupación propias de un hombre con responsabilidades. Su cabello negro, igual al de Santiago, estaba pulcramente cortado, y su camisa y pantalones de vestir, aunque arrugados por el largo día de trabajo, revelaban su profesionalismo. «Carmen, Santiago»,
llamó al entrar, sacudiéndose las gotas de agua del cabello. «Estamos en el cobertizo», respondió Carmen. Rodrigo se dirigió hacia allá, preguntándose qué tan extraña sería la escena que estaba por presenciar. Había salido de la oficina temprano, preocupado por la situación que Carmen le había descrito. Durante todo el trayecto, había imaginado los posibles problemas que podría causar tener 2 caballos dentro de la propiedad, especialmente con un niño pequeño. Al abrir la puerta del cobertizo, se quedó paralizado. Su hijo estaba sentado en el suelo, con la cabeza del potrillo recostada confiadamente sobre su regazo. Canela pastaba tranquilamente el heno esparcido en el suelo, y el doctor Montoya guardaba sus instrumentos en el maletín. «Rodrigo, qué bueno que llegaste», saludó Carmen, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Mira quiénes nos han visitado. Increíble», murmuró Rodrigo, sin poder apartar la mirada de su hijo y el potrillo. La escena le provocaba emociones contradictorias que no podía nombrar. «¡Papá!», exclamó Santiago, sin levantarse para no molestar a Sol. «¡Mira mi caballo!». Rodrigo avanzó lentamente, asintiendo al doctor Montoya a modo de saludo. «Veo que han tenido un día interesante. Tu hijo tiene un don, Rodrigo», comentó el veterinario, cerrando su maletín. Nunca había visto a un potrillo recién nacido confiar así en un humano, y menos en uno tan pequeño. Rodrigo asintió, recordando involuntariamente las innumerables veces que su padre había dicho lo mismo sobre otros niños con afinidad por los caballos. Nunca sobre él. «¿Están bien los animales?», preguntó, dirigiéndose al veterinario, pero sin quitar los ojos de Santiago. «En perfectas condiciones. Tu esposa hizo un gran trabajo dándoles refugio. Con este temporal, el potrillo podría haber enfermado gravemente allá afuera». Carmen se acercó a Rodrigo y le tomó del brazo suavemente. «Santiago lo ha nombrado Sol, por su color». «Sol», repitió Rodrigo, observando el pelaje dorado del animal. «Le queda bien». El doctor Montoya se despidió, prometiendo volver en una semana. Cuando Carmen salió para acompañarlo a la puerta, Rodrigo se quedó a solas con su hijo y los caballos. Se acercó cautelosamente y se agachó junto a Santiago. «Es muy bonito», comentó extendiendo la mano hacia el potrillo, que levantó la cabeza, alerta. «Despacito, papá», instruyó Santiago con seriedad. «Sol asusta fácil». Rodrigo no pudo evitar sonreír ante la autoridad con la que su hijo de 2 años le daba instrucciones. Siguió el consejo y esperó, la mano extendida pero inmóvil. Tras unos segundos, el potrillo estiró el cuello y olfateó sus dedos. «Le gustas», declaró Santiago, como si hubiera pasado una prueba importante. «¿Tú crees?», preguntó Rodrigo, sorprendido por la calidez que sentía al ser aceptado por el animal. Santiago asintió con convicción. «Sol sabe quién es bueno». Algo en esas palabras simples tocó una fibra sensible en Rodrigo. Recordó cómo, de niño, había intentado acercarse a los caballos de su padre, siempre con resultados desastrosos. Los animales parecían sentir su miedo, su incomodidad, y reaccionaban en consecuencia. Su padre nunca había ocultado su decepción. «Un Hernández que le teme a los caballos», solía decir Joaquín, suspirando. ¿Quién lo hubiera pensado? Y ahora, su propio hijo mostraba esa conexión que a él siempre le había sido negada. Debería sentir celos, pensó, pero en lugar de eso, experimentaba un extraño orgullo. Carmen regresó al cobertizo y encontró a los 3, padre, hijo y potrillo, en un momento de tranquila camaradería. «Parece que Sol ya tiene toda una familia de admiradores», comentó con una sonrisa. Rodrigo se puso de pie, recuperando su compostura.
Tenemos que decidir qué hacer. No pueden quedarse aquí indefinidamente. La sonrisa de Carmen se desvaneció. Conocía ese tono práctico de su esposo. El doctor Montoya dijo que deberíamos trasladarlos al establo cuando sea posible. Podríamos hacerlo ahora mismo. La lluvia casi ha parado. ¡No!, exclamó Santiago, abrazando protectoramente el cuello del potrillo. «Sol queda aquí». Rodrigo miró a su hijo, sorprendido por la vehemencia de su reacción. «Santiago, los caballos deben estar en el establo. Es su hogar». «No, papá. Establo frío y oscuro. Sol, miedo». Carmen intervino, agachándose junto a su hijo. «Mi amor, el establo es un buen lugar para los caballos. Tienen comida, agua, y José los cuida todos los días». Los grandes ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Sol es bebé. Necesita casa. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quería iniciar una batalla con su hijo, pero tampoco podían tener caballos viviendo en el cobertizo indefinidamente. ¿Y si esperamos hasta mañana?, sugirió Carmen, viendo la angustia en el rostro de su hijo. Ya es tarde, está oscureciendo, y los animales parecen cómodos aquí. José volverá mañana y podrá ayudarnos. Rodrigo quería objetar, pero al ver los ojos suplicantes de Santiago, cedió. Está bien, una noche, pero mañana vuelven al establo, ¿entendido? Santiago asintió, aunque su expresión dejaba claro que planeaba continuar la negociación mañana. Esa noche, después de una cena tranquila durante la cual Santiago habló incesantemente sobre Sol y todos los juegos que planeaba enseñarle, Carmen y Rodrigo se sentaron en la sala con una taza de café caliente. «Nunca pensé que diría esto», comenzó Rodrigo, mirando el líquido oscuro, «pero me recuerda a mi padre». Carmen asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. «Tiene ese mismo don. ¿Sabes? Siempre me sentí un fracaso para él». Joaquín Hernández, el gran criador de caballos, y su hijo que prefería los números a los cascos y crines. «Tu padre te amaba, Rodrigo. A su manera, supongo». Dio un sorbo a su café, pero nunca dejó de desear que fuera diferente, que compartiera su pasión. «Y ahora, Santiago, ¿te molesta?», preguntó Carmen suavemente. Rodrigo reflexionó un momento. «Curiosamente, no. Es como si mi padre tuviera una segunda oportunidad a través de él». Carmen tomó la mano de su esposo. «¿Y qué vamos a hacer con los caballos? Sabes que has estado considerando vender la finca, o al menos los animales». Rodrigo suspiró. «Lo sé. Económicamente tiene sentido. No podemos mantener este lugar solo por sentimentalismo. Pero después de ver a Santiago hoy, piensa en cómo reaccionaría si vendiéramos a Sol. Ni siquiera quiere que lo llevemos al establo, Carmen. Imagina si aparecieran extraños para llevárselo». Ambos guardaron silencio, conscientes de la difícil decisión que enfrentaban. Finalmente, Rodrigo habló. «Démosle tiempo. Quizás podamos mantener a Canela y Sol, al menos. Relámpago y Luna podrían venderse bien. Son buenos ejemplares». «Es un comienzo», sonrió Carmen, aliviada. «Y Santiago estará feliz de tener a Sol». Antes de irse a dormir, fueron a revisar a los caballos una última vez. Rodrigo llevaba una linterna, pues la electricidad en el cobertizo era precaria. Al abrir la puerta, el haz de luz reveló una escena que los dejó sin aliento. Santiago, que supuestamente estaba en su cama desde hacía una hora, dormía profundamente sobre un montón de heno, acurrucado contra el cuerpo del potrillo. Sol también dormía, su cabeza dorada reposando protectoramente cerca del niño. Canela permanecía de pie junto a ellos como un centinela silencioso. «¿Cómo llegó aquí?», susurró Carmen, asombrada. «Yo misma lo arropé en su cama».
Rodrigo sacudió la cabeza, igualmente sorprendido. Debe haber esperado a que nos fuéramos y luego se escabulló. ¿Lo llevamos adentro? Rodrigo observó a su hijo tan pacíficamente dormido junto al animal. Por un momento, vio en él al niño que él mismo nunca había podido ser, cumpliendo el sueño que su padre siempre había tenido para la familia Hernández. «No», decidió finalmente. «Déjalo, está seguro con ellos». Carmen miró a su esposo con sorpresa. «¿Estás seguro? Podría resfriarse o... Míralo, Carmen, está más seguro ahí que en cualquier otro lugar». Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «Además, tengo la sensación de que mi padre está vigilando. No dejaría que nada le pasara al niño». La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera ocurrido. Los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas del cobertizo, cuando Carmen se dirigió allí, cargando una bandeja con el desayuno para Santiago. Encontró a su hijo ya despierto, hablándole en susurros al potrillo mientras le acariciaba el cuello. «Buenos días, mi amor», saludó Carmen. «Te traje desayuno». Santiago sonrió, pero no se movió de su lugar junto a Sol. «Caballo también quiere desayuno, mamá. José vendrá pronto. Él se encargará de alimentar a Canela y Sol». Carmen colocó la bandeja en el suelo, cerca de su hijo. «Ven, necesitas comer para tener energía». A regañadientes, Santiago se separó del potrillo y se acercó a la bandeja. Sol lo siguió, sus patas ya más firmes que el día anterior. «Mira, mamá, Sol camina mejor», señaló orgulloso. «Es verdad. Está creciendo fuerte, como tú». Carmen se sentó junto a su hijo, observando cómo Sol olfateaba curiosamente el plato de fruta. «Recuerda que hoy irán al establo. Es el mejor lugar para ellos». El rostro de Santiago se ensombreció. «No quiero, mamá. Sol quiere quedarse conmigo». Carmen estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió. Era Rodrigo, vestido con jeans y una camisa de trabajo, una vestimenta inusual para él en un día laborable. «De buenos días», saludó, sorprendiendo a Carmen. «Decidí tomarme el día libre. Tenemos mucho que hacer aquí». «¿No irás a la oficina?», preguntó ella, sin ocultar su asombro. Rodrigo negó con la cabeza. «Llamé al despacho. Pueden sobrevivir un día sin mí». Se acercó a Santiago y se agachó para estar a su nivel. «Estaba pensando, campeón, que quizás podríamos arreglar el establo para que Sol se sienta como en casa». «¿Qué te parece?». Santiago lo miró con desconfianza. «Sol no será feliz allí, papá». «Todavía no lo sabemos, pero podemos intentar hacerlo más acogedor». Rodrigo acarició la cabeza de Sol, que se había acercado curioso. «Además, aquí no tenemos todo lo que necesita. En el establo hay espacio para correr, heno fresco y otros caballos para hacerle compañía». Carmen observaba la escena con sorpresa. Nunca había visto a Rodrigo tan interesado en los caballos, ni tan paciente explicando. Santiago parecía estar considerando las palabras de su padre. «¿Puedo visitar Sol todos los días?». «Por supuesto», respondió Rodrigo. «Incluso podríamos construir un camino especial desde la casa hasta el establo, un camino solo para ti». Los ojos de Santiago se iluminaron ante esta idea. «¿Y puedo dormir ahí algunas veces?». Rodrigo miró a Carmen, quien arqueó las cejas con escepticismo. «Quizás en ocasiones especiales», concedió finalmente, «cuando seas un poco mayor». El sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. José había llegado. «Iré a hablar con él», dijo Rodrigo, levantándose. «Explicaré la situación». Mientras Rodrigo salía, Carmen se acercó a Santiago, que había vuelto a su desayuno. «Tu papá está diferente hoy», comentó, más para sí misma que para el niño.
Santiago mordió su pan con mermelada antes de responder. Sol le gusta a papá. Sol sabe. Carmen sonrió ante la sabiduría simple pero profunda de su hijo. Quizás tenía razón. Quizás el potrillo había despertado algo en Rodrigo que llevaba mucho tiempo dormido. José Ramírez había trabajado para la familia Hernández durante más de 20 años. A sus 60 años, conocía cada rincón de la finca y cada secreto de los caballos. Había sido la mano derecha del viejo Joaquín y, aunque respetaba a Rodrigo, nunca había desarrollado la misma camaradería con él. «Don Rodrigo», saludó, quitándose el sombrero. «Doña Carmen me contó lo sucedido. ¿Dónde están Canela y el potrillo?» «En el cobertizo», respondió Rodrigo. «El pequeño parece estar bien, pero necesitamos trasladarlos al establo», José asintió. «Traje la camioneta con remolque, por si acaso. Aunque si la yegua está fuerte, podemos llevarlos caminando. Es mejor para el potrillo moverse un poco». «Santiago ha establecido un vínculo especial con el potrillo», explicó Rodrigo, sin saber exactamente cómo describir lo que había presenciado. «¿Lo ha nombrado Sol?» Una sonrisa se dibujó en el rostro curtido de José. Como su abuelo, entonces, don Joaquín siempre decía que había personas que nacen hablando el idioma de los caballos. Rodrigo sintió una punzada familiar. Sí, siempre lo decía. José pareció notar su incomodidad. Algunos hablan con los números, otros con los caballos. «Cada quien tiene su don, don Rodrigo». Estas palabras, dichas sin pretensión, tocaron algo profundo en Rodrigo. Durante años había interpretado la pasión de su padre por los caballos como un rechazo a sus propias habilidades. Pero quizás era más simple, cada uno tenía su propio camino. «Gracias, José», dijo sinceramente. «Vamos a ver cómo podemos mejorar el establo. Santiago está preocupado por el bienestar de Sol». José lo miró con curiosidad. «¿Mejorar? El establo está en buenas condiciones, don Rodrigo». «Sí, pero quiero hacerlo más acogedor, para que Santiago se sienta cómodo visitando a Sol». El viejo capataz sonrió, como si entendiera algo que no necesitaba ser dicho. «Claro que sí. Tengo algunas ideas, si me permite». Juntos se dirigieron hacia el cobertizo, donde encontraron a Carmen ayudando a Santiago a terminar su desayuno, mientras los caballos pastaban tranquilamente el heno esparcido en el suelo. «Don Santiago», saludó José con una reverencia exagerada que hizo reír al niño. «He oído que tenemos un nuevo miembro en la familia equina». Santiago asintió con entusiasmo. «Se llama Sol. Es mi amigo». José se acercó al potrillo con la naturalidad de quien ha pasado toda su vida entre caballos. Sol lo olfateó con curiosidad, pero sin miedo. «Es un ejemplar magnífico», comentó examinándolo con ojo experto. «Tiene buen porte y ese color». Miró a Rodrigo. Don Joaquín habría estado muy orgulloso. Por primera vez, estas palabras no provocaron incomodidad en Rodrigo. Al contrario, sintió una extraña paz. «Vamos a preparar el traslado», anunció dirigiéndose a Santiago. «¿Quieres ayudarnos a hacer que el establo sea perfecto para Sol?» Santiago dudó un momento, mirando a Sol como si le pidiera permiso. Finalmente asintió. «Pero Sol viene conmigo». «Por supuesto», confirmó Rodrigo. «Todos iremos juntos». El traslado de los caballos al establo fue una procesión improvisada que Carmen no pudo evitar fotografiar con su teléfono. A la cabeza iba Santiago, sosteniendo con determinación una zanahoria que José le había dado para guiar a Sol. El potrillo seguía al niño como si fuera su sombra dorada, dando pasos cada vez más seguros sobre el camino de tierra. Tras ellos, Rodrigo y José flanqueaban a Canela, quien avanzaba con la dignidad propia de una madre que vigila a su cría.
Despacito, Sol, instruía Santiago cuando el potrillo se distraía con alguna mariposa o se detenía a mordisquear la hierba. Vamos a casa nueva. Carmen caminaba unos pasos atrás, maravillada por la escena. En las últimas 24 horas, su familia había cambiado de una manera que no habría podido prever. Ver a Rodrigo tan involucrado, caminando con las botas de su padre que apenas había usado, la llenaba de una emoción difícil de describir. «Nunca pensé que vería algo así», comentó cuando José se rezagó para caminar junto a ella. El capataz sonrió bajo su bigote canoso. «Los caballos tienen ese efecto en las personas, doña Carmen. El viejo don Joaquín siempre decía que nos muestran quiénes somos realmente». Carmen asintió, pensando en la transformación de su esposo. «Ojalá estuviera aquí para ver esto». «Yo creo que lo está», respondió José, señalando hacia Santiago y Sol con un gesto de su mentón. De alguna manera, el establo principal de la finca era una estructura sólida de piedra y madera, con un amplio patio central y varios compartimentos individuales para los caballos. El techo de tejas rojas brillaba bajo el sol matinal, y el olor a heno fresco y madera impregnaba el aire. Para cualquier amante de los caballos era un lugar idílico, pero para un niño de 2 años que había dormido con un potrillo en el cobertizo de su casa parecía distante y ajeno. Santiago se detuvo en la entrada, observando con recelo los altos techos y las sombras que proyectaban. «Es muy grande», murmuró, apretando la zanahoria en su pequeña mano. Rodrigo se adelantó y se agachó junto a su hijo. «Es grande porque los caballos necesitan espacio para ser felices, como un parque para niños, pero para caballos». Santiago consideró esta explicación, mientras Sol olisqueaba curioso el aire del establo. «¿A Sol le gusta?», preguntó, buscando confirmación. Como respondiendo a la pregunta, el potrillo relinchó suavemente y dio unos pasos hacia el interior, tirando gentilmente de Santiago. «Parece que sí», sonrió Rodrigo. «Vamos a mostrarle dónde vivirá». José había preparado un compartimento especial para Canela y Sol, justo al lado de donde estaban Luna y Relámpago. Había limpiado meticulosamente el suelo, colocado heno fresco y asegurado que hubiera suficiente agua. «Este es el cuarto de Sol», explicó José a Santiago mientras abría la puerta del compartimento. «O aquí estará protegido del frío y la lluvia». Santiago entró cautelosamente, inspeccionando cada rincón con la seriedad de un inspector de viviendas. Sol lo seguía paso a paso, como si también estuviera evaluando su nuevo hogar. «¿Dónde duerme Sol?», preguntó Santiago, tocando el heno esparcido. «Aquí mismo», respondió José, señalando la cama de paja. «A los caballos les gusta dormir sobre el heno. Es suave y calentito». Santiago no parecía convencido. Se volvió hacia su padre con determinación. «Sol necesita manta». Rodrigo intercambió una mirada con Carmen, quien sonrió ante la firmeza de su hijo. «Tienes razón», concedió Rodrigo. «¿Qué te parece si traemos algunas mantas para que Sol esté más cómodo? También podríamos decorar un poco su espacio». Los ojos de Santiago se iluminaron ante esta sugerencia. «¿Como mi cuarto?» «Exactamente. Un cuarto especial para Sol». Mientras Santiago seguía explorando el compartimento con Sol, Rodrigo se acercó a José. «Quiero hacer algunas mejoras aquí», dijo en voz baja, «para que Santiago se sienta más cómodo visitando a Sol». José asintió, comprendiendo perfectamente. «El establo necesita mantenimiento de todas formas, don Rodrigo. Desde que don Joaquín enfermó, algunas cosas han quedado pendientes. Hagamos una lista entonces. Quiero empezar hoy mismo». En otro compartimento, Relámpago y Luna habían notado la presencia de los recién llegados.
El semental negro relinchaba con fuerza, golpeando ocasionalmente la puerta de su cubículo con su pezuña, como demandando atención. «Parece que alguien está impaciente por conocer a los nuevos inquilinos», comentó Carmen, señalando hacia el caballo. José frunció el ceño. «Relámpago puede ser territorial. Mejor lo presentamos a Canela y Sol más tarde, cuando estén establecidos». Santiago había escuchado los relinchos y se asomó curioso. «¿Quién es ese caballo, José?» «Ese es Relámpago, el semental del rancho. Era el favorito de tu abuelo». «¿Puedo verlo?» José miró a Rodrigo, quien asintió. Solo desde afuera del compartimento, Santiago. «Relámpago es muy grande y fuerte». Juntos se acercaron al compartimento donde el imponente caballo negro observaba con ojos brillantes. Era verdaderamente magnífico, con su pelaje lustroso y su porte elegante. Santiago lo miró con asombro, pero sin el miedo que cabría esperar en un niño tan pequeño. «Hola, Relámpago», saludó con naturalidad. «Soy Santiago». Para sorpresa de todos, el caballo, que solía ser inquieto con los extraños, se calmó inmediatamente. Acercó su cabeza a la pequeña mano extendida de Santiago y resopló suavemente. «Increíble», murmuró Rodrigo. «Ese caballo normalmente solo dejaba que papá lo tocara». José sonrió con conocimiento. «Como le dije, don Rodrigo, el pequeño tiene el don». Santiago acarició el hocico de Relámpago con la misma confianza con la que tocaba a Sol. «Es bonito», declaró, «pero Sol es más bonito». Los adultos rieron ante esta declaración de lealtad. Sol, como si entendiera que estaban hablando de él, se acercó a Santiago y empujó su pierna suavemente, reclamando su atención. «Sol celoso», rió Santiago, volviendo a acariciar al potrillo. Pasaron el resto de la mañana acondicionando el establo. Carmen regresó a la casa y volvió con mantas viejas pero limpias que Santiago colocó cuidadosamente en el compartimento de Sol. Rodrigo y José repararon algunas tablas sueltas y limpiaron los canales de desagüe que se habían obstruido durante la tormenta. Cuando llegó la hora del almuerzo, Carmen sugirió regresar a la casa, pero Santiago se negó rotundamente. «Y quiero comer con Sol», insistió sentado en el heno junto al potrillo que descansaba plácidamente. «Santiago, no podemos comer en el establo», explicó Carmen, aunque su resolución flaqueaba ante la imagen de su hijo abrazado al cuello del animal. «¿Por qué no?», intervino Rodrigo, sorprendiendo a su esposa. «Podríamos hacer un picnic aquí solo por hoy, para que Sol se acostumbre a su nuevo hogar». Carmen lo miró con las cejas alzadas. «¿Un picnic en el establo? Rodrigo, ¿estás bien?». Él se encogió de hombros, sonriendo de una manera que Carmen no había visto en mucho tiempo. «¿Por qué no?». A mi padre le habría encantado la idea. Así fue como terminaron almorzando en el patio central del establo, sentados sobre mantas extendidas en el suelo, mientras los caballos los observaban curiosos desde sus compartimentos. Santiago compartía pedacitos de su manzana con Sol, quien los tomaba delicadamente de su mano. «Creo que nunca hemos tenido un almuerzo familiar tan inusual», comentó Carmen, pasando un emparedado a Rodrigo. «Ni tan agradable», añadió él, observando a Santiago y Sol con una expresión serena que Carmen no le había visto desde la muerte de su padre. Después del almuerzo, Santiago comenzó a mostrar signos de cansancio. Había sido un día lleno de emociones y actividades, y pronto sus párpados empezaron a cerrarse mientras acariciaba a Sol. «Creo que alguien necesita una siesta», susurró Carmen a Rodrigo, señalando a su hijo. «Yo también», concordó José, que había trabajado incansablemente toda la mañana. Rodrigo se acercó a Santiago y lo tomó en brazos con cuidado. «Vamos, campeón».
Es hora de descansar un poco. No, protestó Santiago débilmente, luchando contra el sueño. Quiero quedar con Sol. Sol también necesita descansar, explicó Rodrigo. Y estaremos de vuelta después de la siesta. ¿De acuerdo? Santiago miró a Sol, que parecía igualmente adormilado, recostado en el heno. ¿Prometes? Lo prometo. Con esa garantía, Santiago finalmente se dejó llevar hacia la casa. Antes de salir del establo, sin embargo, se giró en los brazos de su padre para mirar a Sol una última vez. «Adiós, Sol», murmuró. «Vuelvo pronto». Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la familia Hernández. Cada mañana, apenas terminaba su desayuno, Santiago insistía en ir al establo. Y cada tarde, antes de la cena, suplicaba por una última visita a Sol. El potrillo crecía rápidamente. Su pelaje dorado brillaba con más intensidad bajo el sol mexicano. Y sus patas, antes temblorosas, ahora le permitían correr con gracia por el patio del establo. Lo que más sorprendía a Carmen era el cambio en Rodrigo. Su esposo, quien antes apenas mencionaba los caballos y evitaba el establo siempre que podía, ahora pasaba sus fines de semana enteros allí. Había comenzado a leer los viejos libros de crianza que su padre guardaba. Preguntaba constantemente a José sobre el cuidado de los animales e incluso había cancelado algunos compromisos de trabajo para estar presente cuando el veterinario visitaba a Sol. Es como si hubiera descubierto una parte de sí mismo que mantuvo escondida durante años, comentó Carmen a su madre, doña Dolores, quien había venido a visitarlos desde Guadalajara. Estaban sentadas en el porche, observando a Rodrigo y Santiago que regresaban del establo. El niño montaba sobre los hombros de su padre, gesticulando emocionado mientras contaba algo que parecía fascinante. «Los hijos tienen ese poder», respondió doña Dolores, una mujer de 70 años cuya energía desmentía su edad. «Nos obligan a enfrentar nuestros propios demonios, o en este caso, nuestros propios caballos». Carmen sonrió ante el juego de palabras. Joaquín estaría tan orgulloso de Santiago. Y de Rodrigo también, añadió doña Dolores. A veces se necesita valor para abrazar lo que una vez rechazamos. Cuando Rodrigo y Santiago llegaron al porche, el niño estaba en medio de una elaborada historia. «Y Sol saltó así de alto, abuela», exclamó, extendiendo sus brazos hacia el cielo. «José dice que será un gran caballo de salto». «¿En serio?», sonrió doña Dolores, ayudando a su nieto a bajar de los hombros de Rodrigo. «Pues tendrás que mostrarme mañana todas sus habilidades». «Sí, y también conocerás a Relámpago, y Luna y Canela», continuó Santiago, enumerando a los caballos con sus deditos. «Será mejor que nos lavemos para la cena», sugirió Rodrigo, notando las manchas de tierra y heno en la ropa de su hijo. «Hueles a caballo, campeón, como su abuelo», comentó doña Dolores con una sonrisa nostálgica. Más tarde esa noche, después de acostar a Santiago, quien se había dormido en medio de otra historia sobre Sol, Rodrigo encontró a su suegra revisando un álbum de fotos antiguo en la sala. «Encontré esto en la biblioteca», explicó ella, señalando una fotografía donde un joven Joaquín Hernández montaba un impresionante caballo negro. «Tu padre era extraordinario con los caballos». Rodrigo se sentó junto a ella, observando la imagen con una mezcla de admiración y melancolía. «Lo era. Nunca pude estar a su altura en ese aspecto». «Cada persona tiene sus propios dones, Rodrigo», dijo doña Dolores con la sabiduría que los años otorgan. «Tu padre era excelente con los caballos, pero nunca tuvo tu habilidad con los números y los negocios. Siempre sentí que lo decepcioné», confesó Rodrigo, pasando las páginas del álbum lentamente. «Que no era el hijo que él esperaba». Doña Dolores
negó con la cabeza. Joaquín estaba orgulloso de ti, aunque no supiera expresarlo. La noche antes de morir, me habló de lo bien que manejabas el despacho, de cómo habías construido tu propio camino. Rodrigo la miró sorprendido. Nunca me lo dijo. Los hombres de su generación no eran buenos expresando esas cosas. Sonrió doña Dolores. Pero lo que estás haciendo ahora, reconciliándote con esta parte de tu herencia a través de Santiago, sería el mejor regalo para él. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era tarde para llamadas sociales, por lo que Rodrigo contestó con cierta preocupación. «Señor Hernández». La voz al otro lado pertenecía a Elena Fuentes, dueña de la propiedad vecina. «Lamento molestarlo a esta hora, pero tenemos un problema. La cerca que divide nuestras propiedades está dañada en la sección norte y mis vacas han entrado en sus tierras». Rodrigo frunció el ceño. La relación con los Fuentes siempre había sido tensa. La familia había intentado comprar la finca de los Hernández varias veces, especialmente desde la muerte de Joaquín. «¿Qué tan grave es el daño, señora Fuentes?» «Bastante. Parece que la tormenta de hace unas semanas debilitó los postes. Mi capataz y yo estamos aquí a horas intentando reunir a las vacas, pero necesitaremos reparar la cerca mañana». «Entiendo. Enviaré a José a primera hora para coordinar los trabajos. Hay algo más, señor Hernández», añadió Elena, su voz adquiriendo un tono diferente. «Mi hijo Guillermo está interesado en comprar algunos de sus caballos, especialmente el semental negro. Ofrece un buen precio». Rodrigo se tensó. La familia Fuentes criaba ganado, no caballos. Era bien sabido que Guillermo Fuentes tenía conexiones con mataderos en la región. «Pues los caballos no están en venta, señora Fuentes. Piénselo, Hernández. Sabemos que la finca ya no es un negocio para usted. Mi hijo puede hacer una oferta por toda la propiedad, si lo prefiere». «Como dije, los caballos no están en venta. Buenas noches». Rodrigo colgó, sintiendo una mezcla de irritación y preocupación. Carmen, que había escuchado parte de la conversación mientras traía té para su madre, lo miró interrogante. «Los Fuentes otra vez», explicó, pasándose una mano por el cabello. «La cerca norte está dañada y sus vacas han entrado en nuestras tierras». «¿Y lo de los caballos?», preguntó Carmen, conociendo bien a los vecinos. «Guillermo quiere comprar a relámpago, probablemente para enviarlo al matadero». «No pueden hacer eso», exclamó doña Dolores, que también había escuchado. «No lo harán», aseguró Rodrigo con firmeza. «Esos caballos no irán a ninguna parte». Carmen notó algo diferente en la determinación de su esposo. No era solo la irritación por la intromisión de los vecinos, sino algo más profundo, más personal. «¿Qué haremos con la cerca?», preguntó, cambiando de tema. «Iré con José mañana temprano a revisarla. Si está tan dañada como dicen, tendremos que repararla cuanto antes. ¿Puedo ir contigo?». La vocecita de Santiago los sobresaltó a todos. El niño estaba en la escalera con su pijama de caballitos, claramente despierto y atento. «Santiago, deberías estar durmiendo», lo reprendió suavemente Carmen. «Escuché sobre los caballos», explicó el niño, bajando los últimos escalones. «¿Van a llevarse a relámpago?». Rodrigo se acercó a su hijo y se agachó para estar a su nivel. «No, campeón, nadie se llevará a relámpago, ni a Sol, ni a ninguno de nuestros caballos». «Te lo prometo». Santiago lo miró con esos ojos que tanto recordaban a Joaquín. «¿De verdad?». «De verdad. Ahora, vuelve a la cama. Mañana tenemos que levantarnos temprano para revisar la cerca». «¿Puedo ir contigo?», insistió Santiago. Rodrigo miró a Carmen, quien se encogió de hombros con una sonrisa resignada. «Está bien, puedes venir. Pero solo si duermes ahora mismo».
Santiago asintió seriamente y permitió que su padre lo llevara de regreso a la cama. Mientras subían las escaleras, doña Dolores comentó en voz baja a su hija: Joaquín estaría muy orgulloso de ambos. A la mañana siguiente, Rodrigo, José y Santiago se dirigieron a la sección norte de la finca en la camioneta. El niño iba asegurado en su silla infantil, mirando por la ventana con ojos somnolientos, pero determinados a no perderse la expedición. «¿Qué tan mal está la cerca, José?», preguntó Rodrigo mientras conducía por el camino de tierra que bordeaba la propiedad. «No lo sé, don Rodrigo. No he ido por esa zona desde antes de la tormenta». Cuando llegaron al límite norte, comprendieron la magnitud del problema. Varios postes habían sido arrancados o estaban inclinados peligrosamente, y largos tramos de alambre yacían enredados en el suelo. Del otro lado, unas 15 vacas pastaban tranquilamente en terrenos de los Hernández. «Esto no fue solo la tormenta», murmuró José, examinando uno de los postes caídos. «Alguien cortó el alambre aquí». Rodrigo frunció el ceño. «¿Estás seguro?». José asintió, mostrándole el corte limpio en el metal. «Esto no se rompe así por el viento, don Rodrigo». Entonces los Fuentes... Rodrigo se detuvo, recordando que Santiago estaba presente. «¿Qué pasa, papá?», preguntó el niño, quien había bajado de la camioneta y observaba la cerca con curiosidad. «Nada, campeón. Solo tenemos que arreglar esta cerca para que las vacas no vengan a comerse el pasto de nuestros caballos». En ese momento, un hombre joven se acercó desde el otro lado de la propiedad, montando un cuatrimoto. Era Guillermo Fuentes, hijo de Elena y conocido en la región por sus negocios cuestionables. Hernández saludó secamente al detenerse. «Veo que ya encontraste el problema». «Buenos días, Fuentes», respondió Rodrigo con igual frialdad. «Parece que alguien cortó deliberadamente el alambre». Guillermo se encogió de hombros, una sonrisa sardónica en su rostro bronceado. «El clima puede hacer cosas extrañas». «El clima no corta alambres con precisión», intervino José, ganándose una mirada fulminante del recién llegado. «Como sea, mis hombres vendrán esta tarde a recoger el ganado y reparar la cerca. Nosotros nos encargaremos de nuestro lado», dijo Rodrigo. «Y espero que esta situación no se repita». Guillermo desmontó de la cuatrimoto y se acercó, ignorando la advertencia implícita. «Mi oferta por los caballos sigue en pie, especialmente por el semental negro. Y mi respuesta sigue siendo la misma: no están en venta». La tensión del encuentro con Guillermo Fuentes persistió durante el regreso a la casa. Rodrigo conducía en silencio, su mente ocupada calculando los costos de reparar la cerca y, más importante aún, cómo proteger a los caballos de las intenciones de los Fuentes. José, sentado en el asiento del copiloto, ocasionalmente señalaba áreas de la propiedad que también necesitaban atención, como si intentara distraer a su patrón de pensamientos sombríos. Santiago, ajeno a las complicaciones adultas, parloteaba felizmente sobre cómo contaría a Sol acerca de las vacas que habían visto. «¿Crees que Sol ha visto vacas antes, papá?», preguntó, inclinándose hacia adelante en su silla infantil. La pregunta sacó a Rodrigo de sus cavilaciones. «No lo sé, campeón. Quizás no. Entonces yo le enseñaré. Las vacas hacen mu y los caballos hacen y», explicó Santiago con la seriedad de un profesor universitario. José rió suavemente. «Don Santiago tiene madera de maestro». Rodrigo sonrió por primera vez desde el encuentro con Fuentes. «Tiene madera de muchas cosas». Al llegar a la casa, Carmen los esperaba en el porche, su expresión preocupada revelando que ya había sido informada de la situación.
José, ¿puedes llevar a Santiago al establo? Quiere contarle a Sol sobre las vacas, pidió Rodrigo, intercambiando una mirada significativa con su esposa. Claro que sí, don Rodrigo. Vamos, don Santiago, vamos a ver a su amigo Dorado. Una vez que el capataz y el niño se alejaron, Carmen se acercó a su esposo. Mi madre recibió una llamada de su amiga Luisa, que vive en el pueblo. Dice que Guillermo Fuentes ha estado preguntando sobre nuestra situación financiera, insinuando que pronto venderemos la finca. Rodrigo apretó la mandíbula. Ese hombre no se detiene ante nada. La cerca fue cortada deliberadamente. Carmen, están tratando de presionarnos. ¿Qué vamos a hacer si solo fuera por el terreno? Pero los caballos no irán a ninguna parte, afirmó Rodrigo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Esta finca ha pertenecido a los Hernández durante 3 generaciones. Mi padre dedicó su vida a esos caballos. No voy a permitir que terminen en un matadero. Carmen estudió el rostro de su esposo, notando algo nuevo en él. Hablas como Joaquín ahora. Tal vez no sea tan malo parecerse a mi padre en algunas cosas, sonrió Rodrigo débilmente. Voy a llamar a Miguel. Miguel Ortiz era el abogado de la familia y amigo cercano de Rodrigo desde la universidad. Si alguien podía ayudarles a navegar esta situación, era él. La llamada fue breve pero productiva. Miguel prometió revisar todos los documentos de propiedad y verificar si los Fuentes habían estado involucrados en situaciones similares con otros ranchos de la zona. También sugirió instalar cámaras en los límites de la propiedad para documentar cualquier intrusión futura. Mientras tanto, aconsejó Miguel a través del teléfono, mantén un registro de todo, daños, conversaciones, cualquier incidente. Y no dejes a los caballos sin supervisión, especialmente de noche. Este último consejo inquietó a Rodrigo. ¿Crees que intentarían algo contra los animales directamente? Espero que no, respondió Miguel con honestidad. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas, y he oído rumores sobre los Fuentes y sus métodos de negociación. Después de colgar, Rodrigo se dirigió al estudio que había pertenecido a su padre. Era una habitación que había evitado durante meses, llena de recuerdos y responsabilidades que no había querido enfrentar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de caballos, trofeos de competiciones y viejos retratos familiares. El escritorio de roble macizo, donde Joaquín había llevado meticulosamente los registros del rancho durante décadas, permanecía tal como lo había dejado. Organizado, imponente, esperando. Rodrigo se sentó en la silla de cuero gastado y abrió el cajón principal. Dentro, encontró los registros de nacimiento de todos los caballos nacidos en la finca, incluido Relámpago. Hojeó las páginas amarillentas, reconociendo la letra cuidadosa de su padre. Cada caballo tenía su propia historia, su linaje, sus características especiales anotadas con precisión casi científica. Así que aquí es donde guardabas todos tus secretos, murmuró Rodrigo, como si hablara con el fantasma de su padre. Continuó explorando los cajones, encontrando documentos financieros, mapas detallados de la propiedad y, sorprendentemente, una carpeta con su nombre. Al abrirla, descubrió recortes de periódicos sobre sus logros profesionales, desde que ganó el concurso estatal de matemáticas en la secundaria hasta su nombramiento como contador principal en el despacho donde trabajaba. Su padre había seguido su carrera con un interés que nunca había expresado en vida. La última hoja en la carpeta era una carta sin enviar, fechada apenas una semana antes de la muerte de Joaquín. Con manos ligeramente temblorosas, Rodrigo comenzó a leer: «Querido Rodrigo,
Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy entre ustedes. Hay cosas que un hombre debería decir en vida, pero que a veces solo encuentra el valor de escribir cuando siente que el tiempo se agota. Estoy orgulloso de ti, hijo. No de la manera que siempre esperaste. Nunca compartimos la misma pasión por los caballos, pero orgulloso del hombre que has llegado a ser a pesar de mis errores como padre. La finca y los caballos han sido mi vida, pero entiendo que no son la tuya. Solo te pido que, cualquiera que sea la decisión que tomes sobre el futuro de este lugar, recuerdes que estos animales son más que simples activos. Son portadores de nuestra historia familiar, testigos silenciosos de generaciones de Hernández. Tu hijo Santiago me recuerda a ti cuando eras pequeño, antes de que mis expectativas pusieran una barrera entre nosotros. Tiene esa misma curiosidad, esa mirada que lo observa todo. Quizás él encuentre su propio camino, uno que combine tu inteligencia para los números con algo de mi amor por estos nobles animales. Confío en ti, Rodrigo. Siempre lo he hecho, aunque no siempre supe cómo demostrarlo. Con amor, tu padre, Joaquín. Rodrigo dejó la carta sobre el escritorio, abrumado por emociones que no había permitido aflorar desde el funeral de su padre. Las palabras que siempre había anhelado escuchar estaban allí, escritas en esa letra familiar, esperando ser descubiertas. Yo también estoy orgulloso de ti, papá, susurró, permitiendo que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Un grito repentino desde el exterior lo arrancó de su momento de intimidad. Era la voz de Carmen, cargada de pánico. Rodrigo se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. En el patio, Carmen señalaba hacia una columna de humo negro que se elevaba en la dirección del establo. ¡Fuego!, gritó. José acaba de llamar. El establo está ardiendo y Santiago está allí con él. El corazón de Rodrigo se detuvo por un instante antes de acelerar a un ritmo frenético. Sin perder un segundo, corrió hacia la camioneta, apenas consciente de que Carmen lo seguía de cerca. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, arrancando el motor con manos temblorosas. José no lo sabe. Dijo que estaba mostrando a Santiago cómo cepillar a Sol cuando olieron humo. Viene de la parte trasera del establo, donde almacenamos el heno. El camino hacia el establo nunca había parecido tan largo. Mientras conducía a toda velocidad, Rodrigo rezaba por primera vez en años, prometiendo imposibles a cualquier deidad que escuchara, si solo su hijo y los caballos estaban a salvo. Al llegar, la escena era caótica. El humo negro se elevaba desde el ala posterior del establo, donde ya se podían ver llamas lamiendo la estructura de madera. José corría de un lado a otro con cubos de agua, en un intento desesperado, pero claramente insuficiente de controlar el fuego. Doña Dolores sostenía firmemente a Santiago, quien lloraba y se retorcía, intentando liberarse. «Santiago», gritó Rodrigo, corriendo hacia su hijo. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» «Sol, papá». «Sol está asustado», sollozaba el niño, señalando hacia el establo en llamas. Rodrigo miró hacia la estructura. El fuego aún no había alcanzado los compartimentos donde estaban los caballos, pero el humo ya se filtraba por todas partes. Podía escuchar los relinchos aterrorizados de los animales, atrapados en sus establos. «Hay que sacarlos», gritó a José, quien asintió con el rostro ennegrecido por el hollín. «Ya llamé a los bomberos», informó Carmen, uniéndose a ellos. «Pero tardarán al menos 15 minutos en llegar desde el pueblo. No podemos esperar», decidió Rodrigo. «El fuego alcanzará los compartimentos antes de que lleguen». Sin más discusión, Rodrigo y José corrieron hacia la entrada principal del establo, cubriéndose las bocas y narices con pañuelos. El interior estaba lleno de humo, dificultando la visibilidad.
Los relinchos de pánico eran ensordecedores. «Yo iré por Relámpago y Luna», gritó José. «Usted saque a Canela y Sol». Rodrigo se dirigió hacia el compartimento donde estaban la yegua y su potrillo. A través del humo, podía ver a Canela golpeando frenéticamente la puerta con sus pezuñas, mientras Sol se apretaba contra la pared trasera, temblando de miedo. «Tranquila, chica», murmuró Rodrigo, luchando con el cerrojo. «Vamos a sacarlos de aquí». Finalmente logró abrir la puerta. Canela salió disparada, casi derribándolo en su prisa por escapar, pero Sol permaneció paralizado en la esquina, demasiado aterrorizado para moverse. «¡Vamos, Sol!», llamó Rodrigo, intentando acercarse al potrillo, pero el animal retrocedió aún más, sus ojos desorbitados por el miedo. El humo se hacía más denso y el calor más intenso. Rodrigo podía escuchar el crepitar de las llamas acercándose. En cualquier momento, el fuego alcanzaría los compartimentos. No había tiempo. De repente, escuchó una vocecita detrás de él. «¡Sol!». Rodrigo se giró horrorizado. Santiago había logrado escapar de los brazos de su abuela y había entrado al establo en llamas. «Santiago, sal de aquí ahora mismo», gritó Rodrigo, dividido entre el terror por su hijo y la necesidad de salvar al potrillo. Pero Santiago, con una determinación que desafiaba su corta edad, caminó directamente hacia Sol, ignorando el humo y el peligro. «Vamos, Sol», dijo con una calma sorprendente, extendiendo su pequeña mano hacia el potrillo. «No tengas miedo, estoy aquí». Para asombro de Rodrigo, Sol se calmó visiblemente ante la presencia del niño. El potrillo dio un paso vacilante hacia Santiago, luego otro, hasta que finalmente permitió que el pequeño tocara su hocico. «Eso es, Sol. Vamos a salir. Papá nos espera». Como si entendiera perfectamente, Sol siguió a Santiago hacia la salida. Rodrigo, sobreponiéndose a su momentánea parálisis, corrió hacia ellos, levantando a su hijo en brazos mientras guiaba al potrillo hacia la luz del exterior. Apenas habían salido cuando un estruendo anunció el colapso parcial del techo en la sección donde habían estado. Rodrigo apretó a Santiago contra su pecho, temblando al pensar en lo cerca que habían estado del desastre. Los bomberos llegaron minutos después, cuando ya habían logrado sacar a todos los caballos del establo. Trabajaron durante horas para controlar el fuego, pero gran parte de la estructura estaba ya comprometida. Para cuando lograron extinguir completamente las llamas, el ala de almacenamiento había quedado reducida a cenizas, y los compartimentos de los caballos habían sufrido daños considerables. «Fue provocado», confirmó el jefe de bomberos, un hombre fornido llamado Héctor Mendoza, mientras mostraba a Rodrigo y al oficial de policía los restos de una botella con residuos de gasolina. Alguien arrojó esto a través de la ventana trasera, directo al heno seco. Con el calor que hace, ardió como papel. Rodrigo apretó los puños, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Fueron los Fuentes», murmuró, aunque lo suficientemente alto para que el oficial escuchara. «Es una acusación seria, señor Hernández», advirtió el oficial Ramírez, un hombre joven pero de expresión seria. «Necesitamos pruebas concretas. Tuvimos un altercado esta mañana. Guillermo Fuentes ha estado presionando para comprar mis caballos». El oficial tomó nota en su libreta. «Investigaremos. Mientras tanto, ¿tiene algún lugar donde reubicar a los animales?». Rodrigo miró hacia el prado donde Carmen, Doña Dolores y Santiago consolaban a los caballos. Relámpago y Luna pastaban nerviosamente, aún alterados por el susto. Canela permanecía cerca de Sol, quien parecía el menos afectado, probablemente gracias a la presencia constante de Santiago a su lado. «Tenemos un cobertizo junto a la casa», respondió Rodrigo. «No es ideal para 4 caballos, pero podemos adaptarlo temporalmente».
Mientras los oficiales terminaban de recoger evidencia, Rodrigo se unió a su familia. Santiago, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, se aferraba al cuello de Sol como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. «El fuego se acabó, campeón», dijo Rodrigo, agachándose junto a su hijo. «Los caballos están a salvo gracias a ti». Santiago lo miró con una intensidad impropia para su edad. «Personas malas querían lastimar a Sol, ¿verdad, papá?». Rodrigo intercambió una mirada con Carmen, sorprendido por la perspicacia de su hijo. «No lo sabemos con seguridad, pero los policías están investigando. Sol puede quedarse en mi cuarto», declaró Santiago con firmeza. «Yo lo cuidaré». A pesar de la gravedad de la situación, Rodrigo no pudo evitar sonreír. «Sol es demasiado grande para tu habitación, campeón. Pero lo llevaremos al cobertizo junto a la casa, donde podrás vigilarlo fácilmente». Esta solución pareció satisfacer a Santiago, quien asintió solemnemente antes de volver su atención al potrillo. Esa noche, después de acomodar a los caballos en el cobertizo y finalmente lograr que Santiago se durmiera, Rodrigo y Carmen se reunieron en la cocina con Miguel, el abogado, quien había acudido inmediatamente al enterarse del incidente. «Las pruebas circunstanciales son fuertes», comentó Miguel, revisando sus notas. «El altercado de esta mañana, las amenazas veladas, el incendio claramente provocado, pero sin testigos o evidencia directa, será difícil presentar cargos contra los Fuentes». «Podrían haber matado a mi hijo», dijo Rodrigo, su voz temblando de rabia contenida. «Santiago estaba dentro del establo cuando comenzó el fuego. Lo sé, y eso hace que esto sea potencialmente un intento de homicidio», respondió Miguel con seriedad. «Pero necesitamos ser estratégicos. Los Fuentes tienen influencia en la región». Carmen, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y si vendemos? No la finca entera, ni los caballos, pero quizás parte del terreno, el sector norte que colinda con su propiedad. Eso podría aplacarlos». Rodrigo negó firmemente con la cabeza. «No, no cederemos ante matones y criminales. Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante generaciones y así seguirá siendo». Miguel estudió a su amigo con una mezcla de admiración y preocupación. «Encontré algo que podría interesarte», dijo, sacando una carpeta de su maletín. «Revisé los registros antiguos de la propiedad. ¿Sabías que tu padre rechazó una oferta oficial del gobierno para declarar parte de tu finca como reserva natural?» Rodrigo lo miró sorprendido. «¿Reserva natural? No, nunca lo mencionó. Según estos documentos, el río que atraviesa tu propiedad alberga varias especies protegidas. El Departamento de Conservación Ambiental intentó crear una reserva aquí hace 8 años, pero tu padre declinó la oferta». «¿Y eso cómo nos ayuda ahora?», preguntó Carmen. Miguel sonrió por primera vez en la noche, porque la oferta sigue abierta. Si decidimos reactivarla, gran parte de tu propiedad quedaría bajo protección federal. Los Fuentes no podrían tocarla, ni a ustedes ni a los caballos». Rodrigo consideró la idea, recordando las innumerables veces que su padre lo había llevado a pescar al río, enseñándole los nombres de plantas y animales que habitaban sus orillas. Joaquín siempre había sido un amante de la naturaleza, aunque su pasión principal fueran los caballos. ¿Por qué mi padre rechazaría algo así? Según estas notas, continuó Miguel, revisando los documentos, estaba preocupado por las restricciones que impondría el gobierno sobre la cría de caballos. Pero los tiempos han cambiado y las nuevas regulaciones son mucho más flexibles. De hecho, podrías incluso recibir fondos para restaurar el establo como parte de un programa de preservación de actividades tradicionales.
Carmen tomó la mano de su esposo. Suena como una solución, Rodrigo. Protegeríamos la tierra, los caballos y a Santiago. Rodrigo asintió lentamente, viendo una nueva posibilidad ante él. Contacta al departamento, Miguel. Veamos qué podemos hacer. La reunión continuó hasta tarde, discutiendo estrategias y posibilidades. Cuando finalmente Miguel se marchó, Rodrigo realizó su ronda nocturna para revisar que todo estuviera seguro. Al pasar por el cobertizo, notó una luz tenue en su interior. Alarmado, abrió la puerta silenciosamente, preparado para enfrentar a un intruso. En lugar de eso, encontró a Santiago, en pijama y pantuflas, dormido sobre una manta junto a Sol, quien también dormitaba tranquilamente. Una pequeña linterna de dinosaurios, regalo de su último cumpleaños, proporcionaba la luz que había visto. Rodrigo suspiró entre exasperado y conmovido. Debería despertar a Santiago y llevarlo a su cama, pero algo en la escena lo detuvo. La confianza absoluta con la que el potrillo descansaba junto al niño, la manera en que Santiago había dispuesto cuidadosamente mantas, tanto para él como para Sol, revelaban una conexión que iba más allá de las palabras. «Eres igual a tu abuelo», susurró Rodrigo, acomodando mejor la manta sobre su hijo. Decidió dejar a Santiago dormir allí, al menos por esta noche. Después del trauma del día, quizás esta era precisamente la terapia que tanto el niño como el potrillo necesitaban. Se sentó en un fardo de heno cercano, determinado a vigilar su sueño. Mientras observaba a su hijo y al potrillo, Rodrigo reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en las últimas semanas. De considerar vender la finca y los caballos, había pasado a defender ferozmente este legado familiar. De evitar el recuerdo de su padre, ahora encontraba consuelo en las similitudes entre Joaquín y Santiago. A la mañana siguiente, Carmen lo encontró dormido en el cobertizo, con Santiago acurrucado en su regazo y Sol pastando tranquilamente a su lado. La imagen era tan perfecta que tomó una fotografía antes de despertarlos. «Buenos días, dormilones», dijo suavemente. «Traigo noticias interesantes». Rodrigo parpadeó, desorientado por un momento. «¿Qué sucede?». Miguel llamó temprano. «El Departamento de Conservación Ambiental enviará a alguien hoy mismo. Parece que están muy interesados en retomar el proyecto de la reserva». Santiago, despertando también, escuchó la conversación con curiosidad. «¿Qué es reserva, mamá?». «Es un lugar especial donde los animales y las plantas están protegidos», explicó Carmen. «Nadie puede hacerles daño». Los ojos de Santiago se iluminaron. «Sol estará protegido también». «Todos los caballos estarán protegidos», aseguró Rodrigo, levantándose y estirando sus músculos entumecidos. «Y tengo otra idea que creo que te gustará». «¿Qué idea, papá?». Rodrigo miró a Carmen, quien asintió alentadoramente. «Estaba pensando que podríamos convertir parte de la finca en una escuela de equitación. Un lugar donde niños como tú puedan aprender a montar y a cuidar caballos». «¿Yo también puedo enseñar?», preguntó Santiago con entusiasmo. «Por supuesto», sonrió Rodrigo. «Serás nuestro experto especial en potrillos dorados». La alegría en el rostro de su hijo valía más que cualquier cuenta bancaria, cualquier propiedad. En ese momento, Rodrigo comprendió finalmente lo que su padre había intentado enseñarle toda su vida, que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseías, sino en lo que amabas y protegías. Un relincho desde el exterior interrumpió sus pensamientos. A través de la puerta abierta del cobertizo, vieron a José acercándose con expresión grave. «Don Rodrigo, los Fuentes están en la entrada principal, con abogados y papeles. Dicen que tienen una orden judicial sobre la cerca norte». Rodrigo sintió que su estómago se contraía,
pero mantuvo la compostura. Después de todo lo ocurrido, no iba a mostrar debilidad frente a los Fuentes. «José, por favor, quédate con Santiago y los caballos», indicó, intercambiando una mirada significativa con Carmen. «Vamos a ver qué quieren ahora». Santiago, percibiendo la tensión, se aferró a la crin de Sol. «Los hombres malos quieren llevarse a Sol, papá». Rodrigo se agachó para estar al nivel de su hijo. «No, campeón. Nadie va a llevarse a Sol ni a ninguno de nuestros caballos. Te lo prometo». Con esta reafirmación, Rodrigo y Carmen se dirigieron hacia la entrada principal de la finca. A medida que se acercaban, pudieron distinguir a Guillermo Fuentes junto a su madre Elena, acompañados por dos hombres de traje que presumiblemente eran sus abogados. También había un vehículo oficial del gobierno estatal, del que descendía una mujer con aspecto profesional. «Señor Hernández», saludó Guillermo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué lamentable lo del incendio. Supongo que ahora estará más dispuesto a considerar nuestra oferta». Rodrigo mantuvo la calma, aunque le costaba contener su indignación. «Si han venido a hablar de comprar mi propiedad, están perdiendo el tiempo. Ni la finca ni los caballos están en venta». Elena Fuentes dio un paso adelante, su expresión calculadora. «No venimos solo a hacer ofertas, Hernández. Tenemos una orden judicial». Extendió un documento hacia Rodrigo. «La cerca que delimita nuestras propiedades está mal ubicada. Según los planos originales, casi 2 hectáreas de lo que crees que es tuyo, en realidad pertenecen a nuestra finca». Rodrigo tomó el documento con cautela, mientras Carmen leía por encima de su hombro. «Es una orden para realizar un nuevo deslinde», murmuró Carmen. «Quieren que se redefina el límite de la propiedad». Antes de que Rodrigo pudiera responder, la mujer del vehículo oficial se acercó, presentando una identificación. «Licenciada Mariana Vega, del Departamento de Conservación Ambiental», se presentó con voz firme. «¿El señor Rodrigo Hernández?» «Soy yo», confirmó Rodrigo, confundido por esta inesperada intervención. «Vengo en respuesta a la solicitud presentada por su abogado, el licenciado Ortiz», explicó Mariana. «Pero veo que hay un conflicto en desarrollo». Elena Fuentes miró con desconfianza a la recién llegada. «Esto es un asunto privado entre vecinos, señorita. No concierne a su departamento». Mariana sonrió con profesionalismo. «Me temo que sí concierne, señora Fuentes, especialmente si están discutiendo sobre los límites de propiedad que afectan la cuenca del río Amanecer». En ese momento, el familiar sonido de una camioneta anunció la llegada de Miguel, quien se unió rápidamente al grupo, saludando con un gesto a Mariana antes de dirigirse a Rodrigo. «Veo que los Fuentes se han adelantado», comentó, examinando el documento que Rodrigo sostenía. «Pero nosotros también tenemos noticias». Miguel extrajo una carpeta de su maletín y se la entregó a Mariana, quien asintió al revisar su contenido. «Señor Hernández», dijo la funcionaria, «su solicitud para reactivar el proyecto de reserva natural en su propiedad ha sido preliminarmente aprobada por el departamento. Esto incluye toda el área ribereña y los terrenos adyacentes hasta 500 metros de la orilla». Guillermo Fuentes empalideció visiblemente. «¿Reserva natural? ¿De qué está hablando?». Miguel intervino con la satisfacción de quien tiene un as bajo la manga. El padre de Rodrigo recibió una oferta hace años para declarar parte de esta finca como reserva natural protegida, debido a las especies endémicas que habitan en el río. Ahora, el señor Hernández ha decidido aceptar esa designación. «Eso no afecta nuestra reclamación sobre el deslinde», insistió uno de los abogados de los Fuentes. «De hecho, sí la afecta», contradijo Mariana, señalando un mapa que traía consigo.
Según nuestros registros geográficos, el cauce original del río Amanecer, que sirve como límite natural entre ambas propiedades, está claramente definido en los planos federales. Y esos planos muestran que la cerca actual está correctamente ubicada. Elena Fuentes apretó los labios mientras su hijo Guillermo la miraba con evidente nerviosismo. Además, continuó Mariana, con la designación de reserva natural, cualquier modificación a los límites requeriría un estudio de impacto ambiental completo aprobado por nuestro departamento. Miguel apenas podía contener su sonrisa. Y por supuesto, como parte del proceso de designación, se realizará una investigación exhaustiva de cualquier actividad que pueda haber dañado el ecosistema protegido, como incendios provocados, por ejemplo. La mención del incendio hizo que Guillermo diera involuntariamente un paso atrás. Carmen notó su reacción y la señaló discretamente a Rodrigo, quien asintió imperceptiblemente. «No sé de qué está hablando», dijo Guillermo, aunque su voz había perdido toda su anterior arrogancia. Rodrigo, sintiendo que por fin tenía el control de la situación, se dirigió directamente a los Fuentes. «Les sugiero que retiren su reclamación sobre el deslinde y que se mantengan alejados de mi propiedad y de mis caballos». «¿Nos está amenazando, Hernández?», preguntó Elena, aunque su tono ya no era desafiante. «No, señora Fuentes. Solo estoy estableciendo límites claros, como buenos vecinos deberíamos hacer». El sonido de pasos pequeños interrumpió la tensa conversación. Santiago venía corriendo por el camino, seguido de José, quien intentaba alcanzarlo sin éxito. «Lo siento, don Rodrigo», exclamó el capataz, jadeando. «Se me escapó cuando escuchó voces». Santiago se detuvo junto a su padre, mirando con curiosidad a los visitantes. Sus ojos se detuvieron en Guillermo Fuentes, a quien estudió con una intensidad impropia para un niño de su edad. «Tú eres el hombre malo», declaró con la franqueza directa de un niño, «el que quería lastimar a Sol». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Guillermo, visiblemente perturbado por la acusación del pequeño, comenzó a retroceder hacia su vehículo. «Creo que hemos terminado aquí», anunció Elena Fuentes, haciendo un gesto a sus abogados. «Reconsideraremos nuestra posición sobre el deslinde». Sin más ceremonias, los Fuentes y sus abogados subieron a sus vehículos y partieron, dejando tras de sí una nube de polvo y un ambiente de cautelosa victoria. «Eso fue inesperado», comentó Mariana, observando los vehículos alejarse. «Pero facilitarán nuestro trabajo para establecer la reserva». Miguel colocó una mano en el hombro de Rodrigo. «Creo que no volverán a molestarlos, especialmente cuando se entere la comunidad de que intentaron quemar un establo con un niño dentro». Santiago, ajeno a la gravedad de la conversación adulta, tiraba de la mano de su padre. «Papá, ven a ver, Sol está haciendo algo nuevo». Rodrigo se disculpó con Mariana y Miguel. «Parece que me necesitan en el establo. ¿Podríamos continuar esta conversación más tarde?» «Por supuesto», asintió Mariana. «De hecho, me encantaría ver el área ribereña y evaluar el hábitat. Y tengo entendido que están considerando establecer una escuela de equitación. Eso podría integrarse perfectamente con nuestro programa de educación ambiental». Con un acuerdo para reunirse nuevamente en la tarde, Rodrigo siguió a su hijo hacia el cobertizo, donde Sol aparentemente estaba realizando su nueva hazaña. Los meses siguientes transcurrieron con una intensidad que Rodrigo no había experimentado desde sus días universitarios. La designación oficial de la Reserva Natural avanzó con sorprendente rapidez, en parte gracias al interés personal que Mariana Vega había desarrollado por el proyecto.
Los Fuentes, tras un intento fallido de impugnar la designación, finalmente desistieron cuando salió a la luz que Guillermo había sido visto comprando gasolina el día del incendio. El establo fue reconstruido, esta vez con un diseño más moderno y seguro, que incluía un área específica para la futura escuela de equitación. José, revitalizado por los nuevos proyectos, había tomado bajo su ala a 2 jóvenes del pueblo que mostraban aptitud para el trabajo con caballos. La relación entre Santiago y Sol continuaba floreciendo. El potrillo, ahora considerablemente más grande, seguía al niño como una sombra dorada por toda la propiedad. Rodrigo había comenzado a enseñar a su hijo los fundamentos de la equitación, descubriendo en el proceso que él mismo recordaba más de las lecciones de su padre de lo que creía. Una tarde de primavera, casi un año después de la llegada de Sol, Rodrigo observaba desde la valla del paddock cómo Santiago guiaba al joven caballo en círculos, utilizando solo la voz y gestos suaves de sus manos. Carmen se unió a él, pasándole una taza de café caliente. «Es increíble lo que ha crecido», comentó, apoyando su cabeza en el hombro de Rodrigo. «¿Santiago o Sol?», bromeó él. «Ambos», sonrió Carmen. «Pero me refería a ti». Rodrigo la miró con curiosidad. «¿A mí? Has cambiado tanto desde que Sol llegó a nuestras vidas. Es como si hubieras encontrado una parte de ti mismo que estaba perdida». Reflexionando sobre sus palabras, Rodrigo tuvo que admitir que Carmen tenía razón. La finca, que antes veía como una carga, ahora era su pasión. Los caballos, que solían ser un doloroso recordatorio de su complicada relación con su padre, ahora representaban un puente entre generaciones. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Creo que mi padre siempre supo que esto pasaría. Quizás no exactamente así, pero de alguna manera sabía que encontraría mi camino de regreso a este lugar, a esta vida». «El abuelo era sabio», asintió Carmen. «Y estaría muy orgulloso de lo que has logrado aquí». En el paddock, Santiago había terminado su sesión con Sol y ahora simplemente se sentaba en el centro, mientras el joven caballo pastaba tranquilamente a su lado. Era una imagen de perfecta armonía, como si el niño y el animal compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía entender. «Papá», llamó Santiago, notando que sus padres lo observaban. «¿Crees que Sol recuerda cuando vino a nuestra puerta en la tormenta?». Rodrigo reflexionó sobre la pregunta. «No lo sé, campeón. Los caballos tienen buena memoria, pero Sol era muy pequeño entonces». Santiago acarició el cuello de su amigo equino con afecto. «Yo creo que sí recuerda, porque siempre viene a la puerta de la casa cuando llueve». Rodrigo y Carmen intercambiaron una mirada, reconociendo la verdad en la observación de su hijo. Efectivamente, en los días de lluvia, Sol tendía a acercarse a la casa, a veces permaneciendo largos ratos en el porche, como si recordara el refugio que una vez le habían ofrecido. El sonido de un vehículo acercándose anunció la llegada de los primeros visitantes del día. Era sábado, y la recién inaugurada escuela de equitación, El Amanecer, recibía a su primer grupo oficial de estudiantes. 10 niños de entre 6 y 12 años, algunos de familias locales, otros de la ciudad que habían escuchado sobre el nuevo proyecto que combinaba equitación con educación ambiental. «Es hora», dijo Rodrigo, enderezándose. «El gran día ha llegado». Santiago corrió hacia ellos, con Sol siguiéndolo a paso tranquilo. «¿Ya están aquí los niños? ¿Puedo enseñarles a Sol?». «Claro que sí», sonrió Carmen. «Eres nuestro experto especial, ¿recuerdas?». Mientras se dirigían hacia la entrada para recibir a los visitantes, Rodrigo se detuvo un momento, mirando hacia la casa que había pertenecido a su familia durante generaciones.
Junto a la puerta principal había colocado recientemente una placa de madera tallada que decía Finca El Amanecer, fundada por la familia Hernández, donde cada caballo encuentra su hogar y cada niño descubre su camino. Debajo de la inscripción había una imagen grabada, la silueta de un niño pequeño y un potrillo, parados juntos bajo la lluvia frente a una puerta abierta. «Gracias, papá», murmuró Rodrigo al viento, sabiendo de alguna manera que Joaquín Hernández podía escucharlo. «Por fin entiendo lo que intentabas enseñarme». Con ese pensamiento, Rodrigo se unió a su familia para dar la bienvenida a una nueva generación de amantes de los caballos, a la finca que, gracias a un potrillo dorado y un niño de corazón puro, había encontrado su verdadero propósito. Santiago, sosteniendo orgullosamente las riendas de Sol, saludaba entusiasmado a los niños que descendían del vehículo. En sus ojos brillaba la misma pasión que había definido a su abuelo, ahora renacida en una nueva generación. Y Sol, el hermoso caballo dorado que una vez había rogado refugio en una noche de tormenta, permanecía firme junto a su pequeño humano, como si supiera que juntos habían cambiado el destino de una familia entera. La historia de Santiago y Sol apenas comenzaba, pero ya había transformado vidas de maneras que nadie podría haber imaginado cuando, hace apenas un año, un potrillo empapado y tembloroso apareció en la puerta de la familia Hernández, buscando refugio de la tormenta.